O a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches, estimados televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta tarde-noche? Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano Noel López y su servidor Leonel López. Les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Gracia y paz a vosotros en esta tarde-noche. Esperamos que se encuentren bien al lado de su familia en sus hogares. Gracias le damos a Dios en esta tarde que nos tiene con esta nueva bendición de poder iniciar otro programa más de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Para empezar, vamos a pedirle a usted que donde quiera que se encuentra, vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios para que bendiga y que nos ilumine en el transcurso del estudio de esta tarde-noche. Así que le vamos a suplicar que oremos en estos momentos. Oremos. Padre eterno, tú que moras y habitas por toda la eternidad, te damos gracias en esta tarde-noche, te alabamos, te glorificamos, porque aquí nos tienes con vida, aquí nos tienes con una bendición de llevar a cabo un programa más de tu amada iglesia. Gracias, oh Dios eterno, en esta tarde-noche, por el don de la vida, y gracias por haber permitido que disfrutáramos de un día más, de la claridad del día, de los rayos del sol. Muchas gracias, Padre eterno. Ahora, oh Dios, nos vamos a concentrar un momento para estudiar tu palabra. Vamos a dedicar esta hora para el estudio, Padre, de tu bendita palabra. Oh Dios, te suplicamos que nos ilumines, que tu Espíritu nos pueda enseñar en esta tarde-noche para poder comprender tu palabra y que nos abre nuestro corazón para poder atesorarla. Oh Dios eterno, suplicamos esta bendición sobre los televidentes, especialmente quienes ya están en sintonía de Canal 9, ya sea a través de cable o a través de internet. Bendígalos grandemente y que el tiempo que ellos van a ceder para poder estudiar tu palabra, que tú los recompenses, oh Dios eterno. Te suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimados hermanos y amigos, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea cordialmente bienvenido de nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Gracias por ceder tiempo a Teleoccidente Canal 9 desde la intimidad de su hogar y así todos juntos aprender más de la palabra del Señor. Es nuestro deseo ferviente para que usted se edifique a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. La lección de hoy es la lección número 3 de la serie Hermenéutica Bíblica. Hoy responderemos a una sola pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la hermenéutica? ¿Por qué es importante conocer las reglas que la hermenéutica establece? Hoy responderemos a esta pregunta fundamental que todo cristiano, todo obrero, todo predicador, pastor o ministro debe tener la respuesta correcta, porque de ello depende la buena interpretación y la buena enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Para ello, los invito a que vayamos todos juntos a nuestra Sagrada Escritura. En tanto usted lo busca, yo voy a ir leyendo aquí el pasaje de la Escritura. El texto base que vamos a utilizar para esta tarde y noche va a ser el pasaje de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Leeremos nada más estos pasajes y de aquí daremos respuesta a la pregunta: ¿por qué es importante estudiar la hermenéutica? Leamos estos versos de la Sagrada Escritura. Dice así el versículo 26 del capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue,
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Versículo 29 dice así: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Pudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Esta es la porción de la escritura que hoy vamos a analizar para esta ocasión. Esta narración, esta descripción de estos pasajes habla de Felipe y del etíope, que era un eunuco. Este varón regresaba de Jerusalén a adorar al Padre, regresaba de adorar, de celebrar comunión, celebrar la reunión cristiana en la iglesia de Jerusalén. Regresaba este varón y seguía reflexionando sobre lo que había escuchado en la reunión de adoración. Su deseo era ferviente. Notamos en estos pasajes que su deseo era ferviente, quería conocer más, quería aprender bien las cosas de Dios, tenía hambre espiritual, tenía el deseo de conocer más al Redentor de su alma. Sin embargo, había un problema en la comprensión de este eunuco. La pregunta base que hoy vamos a analizar es lo que dijo Felipe: ¿entiendes lo que lees? Leer la Biblia no significa que se entienda lo que se lea. Hay ocasiones en que se lee la Biblia, pero de esa lectura no se comprende total o parcialmente su contenido. Cuando alguien se acerca a la Biblia y lo lee, no significa que lo va a entender. En el eunuco vemos ese deseo de querer aprender. Sin embargo, tenía la limitación, tenía la dificultad de que por sí solo no podía entender. He ahí entonces la necesidad de pedir ayuda a aquellos que están versados mejor, aquellos que están mejor preparados que uno. Una de las cualidades del predicador, del pastor, del obrero, del cristiano, es que debe mostrar humildad en aquella cuestión donde desconoce. Pero ese desconocimiento lo debe llevar a buscar ayuda, buscar apoyo con aquellas personas que estén mejor preparados que uno. Esto fue lo que el eunuco hizo. Quería conocer bien el contenido de la Sagrada Escritura. Leía al profeta Isaías.
Sin embargo, no entendió de lo que estaba leyendo. Tenía nociones generales, pero no tenía una comprensión detallada. He ahí entonces debemos enmarcar dos cosas hasta el momento. Primero, leer la Biblia no es suficiente para decir que se va a entender correctamente. Segundo, hay que reconocer nuestra insuficiencia en aquellas áreas o en aquellos temas donde desconocemos. Y en señal de esa humildad, debemos reconocer y buscar apoyo con aquellos que están mejor preparados que uno. Y si usted notó el relato final de esta historia bíblica, el eunuco se bautizó como consecuencia de su correcto entendimiento. Felipe lo guió al conocimiento correcto de la Escritura y como consecuencia aquel varón descendió a las aguas del bautismo y fue alcanzado a salvación. 2000 años después, hoy en día, los predicadores, los pastores, los ministros, como cualquier otro cristiano, debe manejar correctamente la interpretación bíblica. Sin un entendimiento correcto de la interpretación bíblica, quedarán vacíos o lagunas en la mente y el corazón del creyente. ¿Cuántas promesas maravillosas se descuidan por falta de entendimiento de la Escritura? Por eso hoy respondemos una sola pregunta: ¿por qué tanto énfasis en la hermenéutica bíblica? ¿Por qué cada martes estudiar a través de Canal 9 hermenéutica bíblica? Por tres razones. Por tres razones debemos de estudiar hermenéutica bíblica. Estas tres razones esperamos que Dios lo siembre en su corazón, lo siembre en su mente, y que estas tres razones traigan un avivamiento en su corazón, en su vida como cristiano. Que estas tres razones que hoy vamos a responder le motiven a acercarse a la Biblia no con miedo, no con terror, sino con la esperanza de que sí se puede entender las Escrituras. Primera respuesta, primera razón por la cual todo creyente, todo predicador, todo pastor, todo ministro, todo obrero de la Iglesia de Dios debe conocer la hermenéutica. En primer lugar, la hermenéutica es esencial para poder entender y enseñar la Biblia correctamente. Nadie puede enseñar correctamente de algo que desconoce. Nadie puede desarrollar una clase bien elaborada, una enseñanza efectiva, a menos que conozca del tema que va a desarrollar. En el caso propio de la Escritura, necesitamos en primer lugar conocer qué dice el autor original. Recuerde que nosotros, los creyentes del siglo XXI, no somos los receptores de la Biblia. El mensaje de la Biblia fue dirigido puntualmente a un receptor original. Cada palabra contenida en la Escritura, cada lección, cada enseñanza, cada doctrina que aparece en la Biblia tuvo un receptor original. En este sentido, entonces, tenemos que conocer el mensaje de la Biblia para nosotros. Tenemos que responder a la pregunta: ¿qué dice el autor? ¿Qué está diciendo el autor en la porción de la Escritura que se está leyendo o se está estudiando? ¿Qué está diciendo el autor original? En este caso entramos al primer paso de la hermenéutica, que es la observación. En este momento, el predicador, el estudiante de la Biblia, el exegeta de la Biblia, el hermeneuta de la Biblia, es como un detective. Observa todo el pasaje que está estudiando. Observa cada detalle que contiene ese pasaje que está leyendo. Recuerde, estimado hermano y amigo,
3 pasos contiene la hermenéutica, que más adelante, si el Señor lo permite, vamos a profundizarlo con precisión. Hoy solo los trataremos de manera general. 3 momentos tiene la hermenéutica. En primer lugar, primer fase de la exégesis bíblica. La primera fase de la interpretación bíblica es la observación. En esta etapa de la observación respondemos a la pregunta: ¿qué dijo el autor original? Junto a esta pregunta principal respondemos otras preguntas. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién le dijo? ¿Cuándo le dijo? ¿Qué circunstancias le llevó al escritor original transmitir ese mensaje? ¿Quiénes son sus oyentes originales? ¿Son judíos? ¿Son gentiles? ¿A quiénes va dirigido este mensaje? ¿Cuáles fueron las razones del autor original por la cual escribió este pasaje? Aquí lo que el hermeneuta hace es ser un detective, un investigador. Observa cada detalle de las escrituras. ¿Se recuerda usted que la mala interpretación de la Biblia es peligroso? Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2, escribe: algunos distorsionan la palabra de Dios. La distorsión de la Biblia viene dándose desde el primer siglo hasta el día de hoy. Hay personas, quizás no malintencionadas, u otras tal vez definitivamente con mala intención, vienen distorsionando el contenido como las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Por eso la hermenéutica es sumamente importante para conocer en primer plano qué dice el autor. ¿Qué dice el autor en esta porción que estamos leyendo? Este peligro de la distorsión, el apóstol Pedro también ya lo sabía por inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16 leemos las palabras que algunos estaban distorsionando el contenido y la enseñanza de la Escritura para su propia destrucción. Mala interpretación es desobediencia. Mala interpretación es tergiversar la enseñanza original. Mala interpretación es caer en el peligro de alterar el contenido de la palabra de Dios. De manera que entonces, el tratar la Biblia con una hermenéutica torcida, o peor aún todavía, sin hermenéutica, es de los errores más peligrosos en el día de hoy. Entonces, en primer lugar, ¿por qué nos interesa y debe interesarnos estudiar la hermenéutica? En primer lugar, para conocer la intención original del autor, para saber de primera mano qué dijo el autor, por qué lo dijo, a quién lo dijo, bajo qué circunstancias lo dijo. Vamos a citar unos 3 ejemplos para esta ocasión. Por ejemplo, en Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice: por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo delante de Dios como un culto agradable y vivo. Al leer este pasaje, el error garrafal que los predicadores de hoy cometen es que de una vez aplican el pasaje al oyente moderno. Descuidan los 2 primeros pasos anteriores. Recuérdense que el paso número 1 en el proceso de interpretación de la Biblia es ¿qué dijo el autor original? Segundo paso es ¿por qué lo dijo? ¿O qué significa lo que dijo? Y en tercero y último lugar, ¿qué significa lo que dijo para mí hoy? Pero ¿ha escuchado usted en la radio, en la televisión, en internet, en las iglesias, que el predicador lo que hace es lee el pasaje de la Biblia y directamente lo aplica al oyente moderno? Con ese error descuida conocer el significado original que el autor original quiso agregar a ese pasaje de la Biblia.
Entonces, cuando Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos delante de Dios como un culto vivo, primero hay que saber por qué lo dijo, a quiénes lo dijo, cuándo lo dijo, quiénes son sus oyentes originales, qué estaba pasando en la vida de los oyentes originales cuando Pablo escribió estos pasajes del capítulo 12 en adelante, qué habían ellos aprendido, qué ya conocían de las cosas celestiales. Todo eso el hermeneuta o el exegeta tiene que tomar en cuenta antes de aplicar el contenido de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, debemos de manejar la hermenéutica, debemos de usarlo, debemos de conocerlo, porque la interpretación bíblica es esencial como un paso más allá de la observación. Primero, el estudiante de la Biblia debe observar el texto que está estudiando. Debe observar qué dice el autor, por qué lo dice, cuándo lo dijo, a quién lo dijo, en dónde lo dijo, a quiénes dirigió esta carta o este libro. Habiendo realizado todo el paso de la observación, ahora pasamos al segundo paso, que es ¿qué significa lo que dice el autor original? ¿Qué significa lo que dice el autor original? En este caso ahora el estudiante de la Biblia, el exegeta de la Biblia, se adentra ahora, se armoniza ahora con el texto que está leyendo. Ahora sí, él empieza a ubicar las cosas en su lugar. ¿Cuáles verbos contiene el texto? ¿Cuál es el verbo principal de este texto? ¿Cuál es la idea clave de este texto? Aquí mismo, en esta segunda fase, el exegeta de la Biblia toma en cuenta el contexto del texto. Porque recuérdese usted, hermano y amigo, hoy en día hay un peligro de las predicaciones que se realizan. No es tomado en cuenta el contexto bíblico del pasaje. Y a raíz de ello, hay muchos pretextos. ¿Se recuerda usted de la frase? Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y ese es el peligro al que el predicador cae cuando no utiliza correctamente la hermenéutica. Entonces, en la segunda fase, ahora el estudiante de la Biblia empieza a organizar. No está desarrollando su sermón todavía. Simplemente está ordenando las ideas, organizando lo que el autor original quiso decir. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es la idea clave de este pasaje? ¿Qué dijo el autor anterior al pasaje que se está estudiando? ¿Qué dice el autor de este texto en todo el libro que ha escrito? ¿Cuál es el contexto inmediato como el contexto lejano de este pasaje que se está estudiando? Aquí el autor empieza a organizar ya su bosquejo interpretativo. Aquí él verifica los verbos, los sujetos, el predicado, los conectores. Inclusive acá, ahora él realiza un análisis gramatical. ¿Qué quiere decir este verbo en el idioma original? Recuérdese usted que la Biblia fue escrito, el Antiguo Testamento en el hebreo, una parte del Antiguo en arameo, pero todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, aquí en la segunda fase, el hermeneuta consulta sus materiales de apoyo. ¿Qué significa este verbo en el griego? ¿Cuáles son sus ideas generales? ¿Cuál era la intención original del autor original relacionado a este pasaje? ¿Qué dice el mismo autor en todo el capítulo donde está el pasaje que se está estudiando, así como en todo el libro que él ha escrito? ¿Qué dicen otros autores de otros libros, de otras cartas de la Biblia relacionadas al texto que se está estudiando? En la segunda fase, primero entendemos qué dice el autor, simplemente comprender qué dice él. Segunda razón por la cual manejar la hermenéutica es qué quiso decir el autor original, qué significa lo que dijo. Estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante estudiar la hermenéutica? Primera razón, para conocer la intención original del escritor.
escritor del libro. Primero observamos qué dice el autor original, qué dice él. Ahí conocemos los personajes, ahí identificamos las acciones, identificamos la intención del autor original, identificamos el orden de ideas que él presenta. Ahí nos familiarizamos con el pasaje. Para ello, entonces, la lectura es sumamente importante. Un predicador protestante del siglo pasado cuenta que él leía 50 veces el libro donde desarrollaba un sermón. Y justamente la hermenéutica pretende eso. Primero habrá que leer todo el libro o la epístola donde se va a extraer el sermón, de manera que el predicador, el estudiante, esté familiarizado con todo el libro o la carta de ese autor. Primera razón, entonces, hay que conocer y manejar la hermenéutica primero para conocer la intención original del autor, porque el error más grande del día de hoy: se lee el pasaje y se aplica de una vez al oyente. Se descuidan los dos pasos anteriores. En segundo lugar, se debe manejar la hermenéutica, se debe conocer la hermenéutica bíblica para interpretar, para conocer lo que significa lo que dijo el autor original. Primero establecemos qué dice el autor. Segundo, qué significa lo que dice el autor. Ahí ya es la labor exegética. Ahí se analiza la gramática, la sintaxis de las palabras, de las oraciones. Se conoce el contexto, tanto el contexto inmediato como el contexto remoto del libro. Inclusive en el segundo paso se identifican los textos cruzados o las referencias cruzadas del texto que se está leyendo. ¿Qué dicen otros escritores de la Biblia respecto a lo que se está leyendo? Entonces, la segunda razón es para comprender lo que el autor original quiso decir. Y en tercero y último lugar, es importante manejar la hermenéutica bíblica, en tercer lugar, para poder aplicar correctamente la Biblia para el oyente moderno de hoy. Primero, ¿qué dice el autor? Segundo, ¿qué significa lo que dijo el autor? Y en tercer lugar, ¿qué quiere decir lo que dijo el autor para mí hoy? En tercer lugar, para que una aplicación sea correcta, primero habrá que recorrer los dos pasos anteriores. Sin hacer el recorrido de esos dos pasos anteriores, se puede llegar a aplicar de manera torcida un pasaje de las Escrituras. Citaremos dos ejemplos nada más. Las danzas en las iglesias de hoy. Muchas iglesias bailan en pleno culto de adoración. Para eso citan los pasajes del libro de los Salmos. El argumento es que David danzaba, David bailaba delante de la presencia del Señor. David entraba en el atrio del templo danzando con gran fervor. ¿Qué pasa ahí? Se lee el texto y se aplica inmediatamente el texto, pero no se recorrieron los dos pasos anteriores. En este caso, relacionado a la danza bíblica, respondemos primero, ¿qué dice el autor? En segundo lugar, ¿por qué lo dijo? ¿A quiénes lo dijo? ¿Bajo qué tiempo lo dijo? ¿A qué pacto pertenece esa circunstancia del que se lee en la Escritura? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué el autor original está diciendo eso? ¿Qué dicen los verbos principales de esos pasajes? Y luego hacemos un recorrido ante la cruz de Cristo. En el nuevo pacto, ¿cómo se relaciona o cómo se aplica o cómo se debe interpretar la danza de David bajo el nuevo pacto, recorriendo la historia de la redención en Cristo? Todo ese procedimiento el exegeta tiene que recorrerlo, porque si no se hace el recorrido de los dos pasos anteriores, la aplicación puede ser mala, la aplicación puede ser incorrecta.
puede que haya buena intención de aplicar bien la escritura. El problema es que no se han recorrido los dos pasos anteriores y en ese sentido la aplicación va a ser incorrecta. Entonces, la tercera razón por la cual hay que conocer y manejar la hermenéutica es para poder aplicar el mensaje de la Biblia hoy, para poder aplicarla correctamente. La interpretación debe construirse en base a la observación. Una vez hecha la observación, una vez hecha correctamente la observación, pasamos a la interpretación. Interpretamos cada idea, cada palabra del autor original y luego proseguimos en el tercer paso. La Biblia no solo es conocer palabras, conocer ideas, tener conocimiento intelectual. Sería triste que el exegeta también pierda de vista la aplicación. Alguien dijo en el pasado, un sermón sin aplicación es contenido académico nada más. La Biblia debe ser aplicada a la vida hoy. El creyente de hoy debe vivir el contenido de la Sagrada Escritura, pero para eso se debe hacer en el proceso correcto. Es cierto que la Biblia contiene un sinfín de información. La Biblia es una biblioteca completa de 66 libros. Aún así, toda la escritura debe ser aplicada en la manera correcta, para lo cual entonces los dos pasos anteriores son determinantes en la vida del creyente. Regresando a nuestro ejemplo de Romanos 12:1, Pablo dice, por tanto, o así que, como dice la Reina Valera, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Al detenernos ahí, al aplicar estos tres pasos, ¿qué dice el autor original ahí? Es un mandamiento, es una exhortación. ¿Por qué lo dice? Para entender esta segunda pregunta, se debe leer primero los primeros 11 capítulos. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo establece que todo hombre es pecador. Sea judío, sea gentil, sea libre o esclavo, sea pobre o rico, todos delante de Dios son pecadores. Pero en esos capítulos del 1 hasta el 11 también Pablo habla por inspiración divina que solo Dios puede redimir al pecador. Solo Dios en su misericordia y en su gracia puede salvar al pecador. Solo Dios en su eterno decreto decidió que los pecadores fuesen salvados. En los 11 capítulos Pablo habla de que el único medio para alcanzar el perdón y la salvación es Cristo Jesús. En los 11 capítulos Pablo dice, nadie merece la salvación, nadie merece el perdón, nadie es digno como para decir, yo creo que yo merezco la salvación, yo hago buenas cosas, no hago mal a nadie, soy una persona de una ética, de una moral muy aceptable en la sociedad, soy muy dadivoso, no daño a nadie, etcétera, etcétera. Nadie tiene algún mérito de ser perdonado por el Altísimo. Sino Pablo dice en los 11 capítulos, Dios en Cristo reconcilia al pecador. Dios en la persona de Jesucristo perdona los pecados de aquellos que vienen en fe y arrepentimiento. En los 11 capítulos Pablo dice, Dios regala la salvación a quienes no lo merecen. En Cristo Jesús, todo pecador puede venir a Dios. Habiendo dado Pablo los argumentos, cómo es que el pecador es perdonado y salvado, en los capítulos 12 hasta el 16, Pablo empieza a describir qué debe hacer el pecador perdonado a razón de su perdón inmerecido. Si en los 11 capítulos Pablo habla de que el pecador es perdonado de manera inmerecida,
En los capítulos 12 al 16, Pablo dice: hermanos, ¿ya se dieron cuenta que hemos sido perdonados por Dios no por mérito alguno? Como muestra de nuestra gratitud, como muestra de nuestra obediencia, de nuestra humildad, de aquí en adelante esto es lo que debemos de hacer. Así debemos vivir de esta manera. Y en el versículo 1, él empieza a darnos un listado grande de cómo debemos de comportarnos. Pero si descuidamos los dos pasos anteriores, es probable que no lleguemos a aplicar correctamente la Escritura. Debemos de realizar los pasos definidos para poder llegar a aplicar bien la Escritura. Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 1, dice que todos deben estudiar con diligencia las Escrituras. Todos deben prestar atención en analizar, estudiar, comparar, averiguar y armonizar las enseñanzas de las Escrituras. Las mismas palabras repitió el Señor Jesús a los judíos en Juan 5:39. Debéis de estudiar las Escrituras. Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15 dice: procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que en la Reina Valera dice que trace la palabra de verdad. Pero el verbo en el original griego es cortar. ¿A qué se refiere Pablo con cortar? Bueno, ustedes, si usted está familiarizado con la Biblia y con todo lo que se refiere a su trasfondo social, su trasfondo histórico, usted sabrá que Pablo su oficio era elaborar tiendas de campaña. Para elaborar las tiendas de campaña, Pablo utilizaba pieles de animales. Pero al cortar las pieles de animales debía hacerse con un cuidado increíble. Se debía tener cuidado de no dañar la piel o el músculo del animal. Y cada pedazo de la piel del animal debía ser cortado con precisión. De manera que al juntar pieza con pieza, la tienda quedaba bien hecha. Pablo utiliza ese trasfondo suyo y le dice a Timoteo: para enseñar al pueblo de Dios, debes conocer bien la Escritura, debes manejarlo bien, debes armonizar sus enseñanzas, debes ser un fiel observador, dice el apóstol, debes de comprender bien qué quiere decir la Escritura para poder enseñarla bien. Alguien dijo en una ocasión: nadie puede dar de lo que no tiene. Un sermón mal aplicado es un sermón mal interpretado. En ese sentido, entonces, en tercer lugar, como hemos venido diciendo hasta el momento, es importante la hermenéutica. En tercer lugar, para poder aplicar su mensaje correctamente hoy. Una mala aplicación hoy es una mala interpretación de parte del exegeta o del hermeneuta de la Biblia. Por eso, al momento de preparar un sermón, habrá que recorrer los tres pasos, comprenderlas bien, manejarlas bien. ¿Qué dice el autor? Segundo, ¿por qué lo dice? ¿Qué significa lo que dice? Y en tercer lugar, ¿qué quiere decir lo que dijo el autor original para mi vida el día de hoy? Estas son las tres razones y esperamos que sea de edificación para su vida. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Agradecemos su sintonía a Teleoccidente Canal 9, transmitiendo aquí desde Comitancillo, San Marcos, para todo el mundo de la Iglesia de Dios y todos aquellos que tienen ese deseo de entender la palabra de nuestro Dios y obedecerla tal como Él ha mandado. En esta tarde-noche ya estamos finalizando con este programa espiritual. Gracias por su sintonía, y si usted desea volver a visualizar este tema, le vamos a solicitar que pueda buscarnos en YouTube como El Reino de Dios, el siglo por venir. Allí encontrará más estudios bíblicos relacionados a la palabra de nuestro Dios. Y también puede suscribirse en nuestro canal
y puedes seguirnos a través de Facebook como El Reino de Dios, el siglo por venir. Ahora finalizamos con una oración con nuestro amado hermano. Los invitamos a una oración final. Bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que siempre nos enseña cada vez que abrimos sus páginas. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en el estudio, meditación y exposición de tu palabra. Gracias te damos por orientarnos, por dirigir nuestra mente, nuestro corazón, a conocerte más en tu palabra. Alguien dijo, Señor, cuando la Biblia habla, tú hablas, oh bendito Padre. Gracias te damos por esos favores, por esa bendición, pero sobre todo por ese privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos a crecer, a amarte más, a obedecerte más y sobre todo a ser diligentes en el estudio de tu palabra. Que esta lección, Señor, sea para la edificación de nuestras vidas, tanto los que somos obreros, los pastores, los ministros, como también todo creyente que ama tu palabra. Señor, bendícenos y ayúdanos a seguir adelante. Por ahora, Padre, bendice a los televidentes de Canal 9, tanto por el sistema de cable como por internet, cada uno en su hogar donde se encuentra, donde visualizó, donde sintonizó Canal 9. Te rogamos ricas y abundantes bendiciones en sus vidas. Te agradecemos y te rogamos todos estos favores. Lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Si el Señor nos lo permite, nos reencontraremos el próximo jueves, 6 de la tarde, Teleoccidente Canal 9. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.